Los cementerios no suelen ser vistos como lugares para pasear, pero su calma, su vegetación, su silencio los convierte en espacios únicos. Si los observamos con atención y sensibilidad, puede revelarnos mucho sobre cómo vivieron los uruguayos en otras épocas, a través de sus esculturas, panteones, bustos y detalles decorativos. Se reflejan creencias, estilos artísticos, pensamientos y formas de entender el mundo. Al igual que en Buenos Aires, París o Nueva York, Montevideo también abre sus cementerios al turismo, considerándolos verdaderos museos a cielo abierto. Los primeros cementerios de Montevideo se encontraban dentro de las iglesias, como la Matriz y la San Francisco. Sin embargo, a medida que la ciudad crecía, surgió la necesidad de contar con espacios funerarios fuera del casco urbano. Así fue que en 1808 se estableció el primer camposanto fuera de la ciudad amurallada, ubicado en la actual esquina de Durazno y Andes. Hoy en día no quedan vestigios de aquel lugar. Casi 3 décadas más tarde, en 1835, con el diseño de la nueva ciudad, se proyecta también el cementerio central. En 1835, Uruguay, recientemente independizado, comenzaba su proceso de consolidación como Estado. Ese año asumió la presidencia Manuel Uribe, se definieron los límites del departamento de Montevideo y se inauguró el cementerio nuevo, hoy Cementerio Central. En una de las diapositivas ustedes van a poder observar un mapa de cómo estaban delimitados los departamentos en esa época. La sociedad montevideana estaba compuesta principalmente por criollos, inmigrantes europeos, entre ellos italianos y españoles, y también afrodescendientes, muchos esclavizados o recientemente liberados, y una incipiente clase media urbana. La élite terrateniente y comercial concentraba todo el poder político y económico. La economía se basaba en la ganadería exclusiva, cuero y carne salada, el comercio portuario con Buenos Aires, Brasil y Europa y la producción artesanal. Montevideo iniciaba un proceso de modernización urbana. Era una sociedad jerárquica y desigual. La población total del país rondaba los 26.425 habitantes, con la mitad en la capital. La Iglesia Católica tenía una gran influencia. La educación era escasa y elitista. El rol de la mujer era principalmente doméstico, aunque algunas comenzaban a destacarse en lo cultural. Montevideo seguía teniendo rasgos coloniales, pero empezaba a crecer más allá de la ciudadela, con nuevas construcciones y barrios. Las condiciones de higiene eran precarias y los problemas sanitarios frecuentes. Actualmente Montevideo cuenta con 5 cementerios. Nosotros vamos a ir a visitar el cementerio central, que está ubicado en el barrio sur, en Avenida Gonzalo Ramírez, 1335. Está abierto de lunes a sábados de 8:30 a 17 horas para visitas. El cementerio central, como ustedes pueden observar en el mapa, tiene una ubicación privilegiada. En la época, cuando se hizo la reestructura de la ciudad, es decir, el nuevo diseño, se destinaron los terrenos que están ubicados en el sureste de la ciudad para que esté ubicado este sitio. Debía ser alejado de la ciudad amurallada y la que estaba el centro poblado, debido a las epidemias, las enfermedades y por cuestiones sanitarias. Pero ¿por qué esta ubicación? Si hoy en día no estuviese el cementerio central en este sitio, esos terrenos tendrían un gran valor debido a la importancia que le damos hoy a nuestra costa. Pero en la época nadie quería los terrenos que estaban sobre la costa, porque recuerden ustedes que cuanto más blanco eran, más estatus social o una posición económica de alto rango. Entonces, no se le daba ese valor a este sitio debido a que estaba sobre la costa, sobre la playa, y eso significaba que te podías quedar un poco más moreno
por decirlo, utilizando un lenguaje más clásico para que ustedes puedan entender. Como les mencioné anteriormente, cuando se comenzó a planificar la expansión de Montevideo fuera de la ciudad amurallada, se proyectó en los planos de la nueva ciudad un nuevo cementerio, que fue habilitado en 1835, en un momento en que Uruguay recién empezaba a estar organizado como país. El diseño del cementerio central representa una idea de ciudad ordenada, inspirada en el estilo neoclasicista italiano, que en las demás diapositivas ustedes van a ver algunos ejemplos de este estilo. Años más tarde, entre 1858 y 1863, el arquitecto Bernardo Poncini, formado en el norte de Italia, intervino con un proyecto integral que marcó profundamente la identidad del lugar. El cementerio central se divide en tres sectores, llamados cuerpos. En el primer sector del cementerio, el más antiguo, se encuentran sepulcros que datan de 1830 a 1860. En esa época predominaba el mármol blanco y los epitafios poéticos. En el segundo cuerpo, correspondiente a las décadas del 60 al 80 del siglo XX, el mármol fue perdiendo presencia y comenzó a usarse más el granito nacional, con detalles en bronce. Y finalmente, en el tercer tramo, habilitado en 1880, se aprecia una visión al mar inigualable. En este sector, las tumbas de mármol son escasas. Mancini diseñó un conjunto con un elemento central muy importante, llamada la rotonda. Esta construcción se convirtió en el núcleo del cementerio, desde donde se organizan y conectan los distintos caminos y sectores. Aplicó un sistema clásico de organización espacial que busca el equilibrio y la armonía. Cuando hablamos de patrimonio, muchas veces pensamos en grandes edificios, museos o monumentos que están en la vista de todos. Pero hay un tipo de patrimonio que no siempre es tan visible, que no hace ruido, que no se muestra de forma espectacular. A eso le llamamos patrimonio silencioso. Un claro ejemplo en este caso es el cementerio central, que fue declarado patrimonio histórico. Aunque muchos lo ven como un lugar triste o de despedida, en realidad guarda una parte enorme de la historia de nuestro país. Allí descansan los restos de personas que marcaron el rumbo de Uruguay: políticos, escritores, músicos, pensadores. Está, por ejemplo, José Pedro Varela, que cambió la educación en nuestro país. Está recordado con una pirámide. Incluso está el autor de la comparsita, Gerardo Mato Rodríguez, y también Marta Gularte, símbolo de la cultura afro-uruguaya, entre otros. Cada tumba, cada escultura, cada epitafio es como una página de un libro que no se lee con los ojos, sino con la memoria y el respeto. El arte funerario que vemos en este cementerio, al ingresar por la puerta principal sobre Avenida Gonzalo Ramírez, nos recibe una gran construcción llamada La Rotonda. Originalmente pensada como capilla, terminó siendo un espacio funerario reservado para familias influyentes de la época, el Panteón Nacional, donde descansan algunas figuras más relevantes de nuestra historia: Florencio Sánchez, Francisco Acuña de Figueroa, Juan Zorrilla de San Martín, Pedro Figari, Juan Manuel Blanes, Delmira Agustini, quien vale destacar que es la única mujer que integra la lista, y en el último en ser trasladado aquí fue el cacique charrúa Baimaca Pirú. Lo primero que nos impresiona al entrar es una magnífica reproducción de la Piedad de Miguel Ángel, ubicado al fondo. Justo frente a ella hay un túmulo de bronce con una plataforma giratoria donde se colocan los ataúdes para recibir el reposo. A lo largo del recorrido podemos admirar obras de reconocidos artistas, como José Belloni, José Zorrilla de San Martín, Enrique Lucic, Pablo Mañé, así como intervenciones funerarias de los italianos José Levi y Leonardo Bistolfi. En este caso podemos observar la escultura en donde descansa José Pedro Varela, ubicado en el primer cuerpo del cementerio.
es obra del italiano Juan Ferrari, es una pirámide sin simbología católica. En este caso podemos observar un viudo que se realizó al detalle contemplando a su mujer en el féretro. Representa a Santiago Muzio, zapatero, que se dedicaba a realizar zapatos a las altas clases sociales de Montevideo y Buenos Aires. Santiago viaja a Génova para ubicar al escultor de apellido Lavarello con una foto post-mortem de su esposa para que el joven pueda realizar la obra. Se nota un rostro triste y la presión en el puño. En esta escultura está representado un inmigrante italiano que tal vez quiere representar el trabajo duro que tuvo que pasar en los primeros años del país del siglo XIX. Esta es una de las esculturas más reconocidas del cementerio. Está sobre la tumba de Ramón Artagabetia, que fue uno de los que falleció, uruguayo, que falleció en el Titanic. Él mismo trajo esta figura de bronce desde París. Las figuras esbozadas con el rostro oculto se reiteran como alegoría de la propia muerte. Y en este caso, las lloronas representa una llorona, y se acuerdan que vimos en clase que las lloronas eran contratadas en los funerarios para llorar, porque se dice que la risa y el llanto es contagioso. También se decía, que era de oro por dentro y estaba revestida de bronce, pero luego de algunos estudios descartaron esa teoría. Un símbolo que se repite en muchas de las esculturas era un reloj de arena alado, que significa el tiempo huye, el tiempo se escapa, el tiempo vuela. Los ángeles de la muerte también aparecen con mucha frecuencia, incluso los hay encima de un panteón de autor anónimo que aparece encapuchado con la clásica guadaña. Y otro dato, cuando vea el símbolo de columnas griegas partidas, significa que quien yace allí ha muerto muy joven. En este apartado de mitos y leyendas, una de las leyendas conocidas es el tesoro de las hermanas Masilotti. Hace muchos años un hombre antes de morir les dejó a sus hijas un viejo mapa, que había sido pasado de generación en generación en su familia, con una misión muy particular: volver al Uruguay para buscar un tesoro escondido. Las hermanas, mujeres muy reservadas, tenían planeado viajar en 1938, pero por el inicio de la Segunda Guerra Mundial recién pudieron hacerlo en 1951. Al llegar al país, se contactaron con abogados para tramitar permisos y excavar en el cementerio central, lugar donde supuestamente encontraban el tesoro junto al Panteón Nacional. El mapa, muy deteriorado, parecía mostrar un túnel oculto bajo el suelo. Se decía que allí había objetos de gran valor incalculable: joyas, coronas, monedas, un dibujo de Miguel Ángel, cálices de oro y hasta máscaras incaicas. La noticia causó gran revuelo en Montevideo. Mientras algunos estaban fascinados por la historia, otros veían con malos ojos que se excavara en un cementerio, por respeto al lugar. Sin embargo, las autoridades autorizaron la excavación. Las obras comenzaron el 21 de mayo de 1951 y duraron 12 días. Participaron obreros, curiosos, periodistas. Había una gran expectativa. Pero el tesoro nunca apareció. Solo hallaron restos de una antigua cisterna usada antiguamente para almacenar agua. A esto da que pensar, y las hermanas regresaron en 1956 para intentarlo nuevamente. Desde entonces, muchas teorías circulan sobre el origen y el paradero del tesoro. Bueno, algunos de los personajes ya los he nombrado durante la presentación, pero de las figuras emblemáticas que más conocemos y que descansan en el cementerio, podemos nombrar a Florencio Sánchez, Mario Benedetti, José Valle Ordóñez, Delmira Agustini.
Eduardo Fabini, Francisco Acuña de Figueroa, Marta Gularte, China Zorrilla, entre otros. Ahora estoy en duda si Mario Benedetti no se trasladó para otro cementerio. Si llegaste hasta acá, me envías un mensaje en el grupo dándome a entender de que viste toda la presentación. Y es muy importante que la vean para poder comprender en la visita del jueves todo lo que nos van a mostrar y nos van a explicar los guías. Muchas gracias por su atención. En este caso podemos observar un viudo que se realizó al detalle contemplando a su mujer en el féretro. Representa a Santiago Muzio, zapatero, que se dedicaba a realizar zapatos a las altas clases sociales de Montevideo y Buenos Aires. Santiago viaja a Génova para ubicar al escultor de apellido Lavarello con una foto post-mortem de su esposa para que el joven pueda realizar la obra.